Gracias por estar en sintonía de UTV, el canal universitario de la cultura. Hoy en su programa Diálogos entre Libros está con nosotros Laura Vizcaíno, quien es docente, investigadora y escritora de nacionalidad mexicana. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Coméntenos cuál es el trabajo que está desarrollando en Honduras. Sí, muchas gracias. En principio estoy muy contenta de estar aquí y bueno, estamos trabajando con la maestría en literatura centroamericana de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El día de hoy en la mañana impartí una conferencia que tenía que ver pues, sobre los temas básicos de la minificción. Yo me dedico al tema que se puede entender minicuento, microrrelato, cuentos muy breves y bueno, sobre eso fue la conferencia. Y sobre este mismo tema, el día de mañana a las 9 voy a impartir un taller también desde el punto de vista teórico, de responder ciertas preguntas de qué es el género, de cómo se construye, pero también una parte práctica para que los asistentes puedan también escribir sus microrrelatos. ¿Y cómo está, qué tanto auge está teniendo esto de los microrrelatos? Pues el asunto de los microrrelatos podemos decir que existe desde hace mucho tiempo. La diferencia es que antes no teníamos el término ni la teoría para estudiarlo, ¿no? Porque incluso dentro de la Biblia podemos encontrar microrrelatos, ¿no? En grandes obras podemos extraer ciertos fragmentos que funcionarían como microrrelatos. Las parábolas, por ejemplo, pues son microrrelatos. Pero lo que pasa es que a finales del siglo XX se comienzan a hacer las primeras tesis de doctorado sobre este tema. Y bueno, a partir de ahí comienzan una serie de congresos internacionales. Ciertos países pues van teniendo más apoyo, generando más tesis, más publicaciones, más antologías, pero sí podríamos decir que actualmente en el siglo XXI, pues gracias a las redes sociales, gracias a la inmediatez de Internet, sí hay un auge mucho mayor, ¿no? También creo que todos los lectores se van acostumbrando a la rapidez, a lo breve y a lo que da Twitter, a lo que da Facebook, y entonces creo que por ahí también va siendo atractivo lo que ya se venía haciendo desde antes. ¿Y esto se refuerza en todos los géneros o hay algunos en los que no se podría hablar de microrrelatos? Es muy buena pregunta porque a veces pensamos que microficción o microrrelato está solamente en la literatura, pero no, puede estar también en lo audiovisual, en la parte cinematográfica. Hace rato en la conferencia les comentaba que los memes también son parte de esto. En sí, cualquier disciplina que crea, es decir, que hace una modelización de la realidad para construir un objeto artístico y que éste se puede ceñir en algo breve, pues sería una microficción. Pero la verdad sí, la mayoría de las cosas que se han estudiado hasta ahora está únicamente enfocado a la literatura y sobre todo a la narrativa, es decir, como cuentos muy pequeños. Laura, usted está muy ligada al tema literario, no solo como docente, sino también como escritora. ¿Cómo inicia usted este trabajo? Pues comencé en el 2005, cuando estudiaba la licenciatura. Tenía de manera obligatoria un taller. Los talleres siempre son útiles para pues, explotar la imaginación. Y en esa ocasión el profesor era poeta, pero decidió que ese taller iba a ser de microficción. Y fue la primera vez que me enfrenté a la cuestión de escribir en corto, pues a las tareas de escribir algo en 3 líneas, pero que sí contaran algo, pero que sí dijeran algo y que el lector se sorprendiera. Y me di cuenta que me gustaba muchísimo, que me apasionaba bastante. Me di cuenta que a los demás les gustaba. Y bueno, fue como de ahí que nació todo el amor por esto. Pero como estaba en la licenciatura tenía que hacer una tesis y entonces dije, bueno, lo voy a hacer sobre este género, sobre Augusto Monterroso, que nació aquí en Honduras y después vivió en México, sobre Juan José Arreola y Julio Torri, que son 2 autores mexicanos. Y bueno, después continué mis estudios de posgrado, tanto en la maestría como en el doctorado, también le dediqué a este tema desde la parte teórica, análisis de textos, análisis de personajes, análisis temáticos, pero a la par, al mismo tiempo, no me desligué de los talleres, seguí escribiendo.
Entonces siempre he tenido como esas dos partes de la balanza que ahí voy jalando poco a poco, ¿no? A veces gana más la parte de la academia, la parte de la docencia, pero otras veces digo, no, ya es momento de escribir lo que yo quiero, de liberarme de esta cosa de la academia que siempre te está presionando, ¿no? Con las fechas. Y bueno, pues escribir es muy liberador y siempre mis escritos son en breve. Solamente tengo un cuento extenso como de 7 páginas, es lo más extenso, pero todo lo demás son párrafos breves. Resulta interesante cuando menciona contar algo en 3 líneas. A nosotros como periodistas siempre en la academia nos enseñan eso precisamente, ¿no? Cómo resumir toda una conferencia en un titular. Y no resulta tan sencillo, pero tiene también un encanto, ¿no? De poder jalar esa atención. ¿Qué técnicas o de qué forma ha aprendido usted a desarrollar esto? Sí, pues creo que sobre todo es estar pensando en tu receptor, en tu lector. Primero que nada, no hay que subestimar a un lector, porque a veces pensamos, ay, le tengo que decir todo minuciosamente, pero no, todos los lectores son audaces, ¿no? Desde los niños hasta los ancianos. Entonces, pero también algo que ocurre cuando escribimos en breve es que pensamos que mientras más críptico, mientras más cerrado, mientras más silencios, pensamos que va a ser mejor y muchas veces el lector va a decir, pero ¿esto qué? No me está diciendo nada. Entonces hay que encontrar un equilibrio ahí. Y sí hay varias técnicas. La minificción recurre mucho a algo que se llama la intertextualidad, que es la relación con otras obras literarias. Por ejemplo, hay microrrelatos que hacen una intertextualidad con cuentos de hadas. Entonces te traen al texto personajes como Caperucita, el Lobo Feroz, Blancanieves, y si pensamos bien, estos personajes ya no tienen que ser presentados, ya no tienen que ser explicados. Eso ayuda mucho para reducir el tamaño. Pero bueno, el punto es también hacerlo interesante, hacerlo ingenioso, que cambies la historia, ¿no? Que no va a ser la misma Blancanieves de la tradición, sino que quizás va a tener algún contacto con el siglo XXI. Eso ayuda mucho para la brevedad. También ayuda mucho recurrir a géneros extraliterarios. Por ejemplo, hay microficciones que parecen recetas de cocina, que parecen recetas médicas, que parecen instructivos, porque tienen el formato clásico de lo que podemos conocer como una receta de cocina, pero ya que los lees te das cuenta que hay algo ingenioso ahí, que está contando algo, que hay algo curioso, ¿no? Entonces, algo que hace la microficción, dicen que es fagocitar, es estar comiendo, digamos, como elementos que vienen o de otras historias o de otros géneros, y siempre estar apelando a lo que es la tradición literaria, que todos en nuestra vida tenemos una tradición pues del cuento, de las historias, lo que vemos en la tele, en el cine. Entonces, si hay una relación con esto, ya no hay que estar explicándolo todo, y eso hace que sea más corto el asunto. Resulta interesante el desarrollo del microcuento o de los microrrelatos en esto de las redes sociales, porque básicamente nos piden eso, ¿no? Cuente en una línea toda la historia. ¿Qué tanto beneficia este tipo de trabajo para las redes precisamente? Por un lado, lo beneficia mucho, porque por ejemplo Twitter ha permitido que algunos escritores suben sus publicaciones con este límite de caracteres, y después esas publicaciones mejor ya las transforman en libro, ¿no? Eso como que les ayuda a encuadrarlo más. Ayuda también para que haya muchas convocatorias de concursos literarios. Entonces en redes te enteras de que viene tal concurso, de que puedes participar en cierta antología. Ayuda en la pandemia, por ejemplo, hubo un boom de editoriales digitales que hacían libros en PDF y los subían y tú los puedes bajar de descarga gratuita, ¿no? Digamos que toda esa cuestión de difusión ayuda mucho, pero por otro lado a veces también perjudica un poco en el sentido de que te puedes encontrar
desde cosas muy malas, cosas regulares, pero también cosas buenas, ¿no? Como, pues es que así es Internet. Sí. Sí. Vamos a hacer una pausa en este momento para conocer la recomendación de un libro que nos tiene alguien de la comunidad universitaria. Ya retornamos. Muy buenos días, mi nombre es Marcio Castro, estudiante de la carrera de Mercadotecnia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y el día de hoy, para los amantes de la lectura romántica, les vengo a recomendar el libro Orgullo y Prejuicio, ya que este libro principalmente trata de las críticas sociales acompañadas con romance y procesos históricos, así que les recomiendo este súper libro. Gracias por esta recomendación, sin duda que lo tomaremos en cuenta y anotado en la libreta de lecturas pendientes. Estamos conversando con Laura, quien viene de México, escritora, docente, investigadora y está impartiendo talleres acá en la Universidad Autónoma. Laura, ¿cómo ha sido el desarrollo de la docencia tanto en México como esta relación que ha tenido con la maestría en Honduras? En sí doy clases en la carrera de bibliotecología. Es una carrera que se imparte en la UNAM. Yo no estudié bibliotecología, yo estudié literatura, pero pues me he especializado un poco en la historia del libro, historia editorial, y eso es lo que imparto en la carrera de bibliotecología. Pero afortunadamente en el instituto donde trabajo, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, ahí hay un departamento de educación continua que pues abre cursos para todo el mundo. Y cuando comenzó la pandemia, pues ayudó mucho la cuestión virtual para poder abrir los cursos a otros espacios, ¿no? Fue así como conocí al máster Miguel Barahona, quien está a cargo de la maestría en literatura centroamericana, y fue así como impartí un curso para la Autónoma de Honduras de modo virtual. Esto fue en el 2021. Y bueno, era un curso de educación continua donde al final se les da un certificado, una constancia, ¿no? Pero creo que se generaron buenos lazos, buena relación. Hemos seguido en contacto y bueno, se dio la oportunidad, ya pasando este asunto de la pandemia, que pudiera venir a Honduras y bueno, me ha dado mucho gusto además reencontrarme con quienes conocí en pantalla, ¿no? Quienes les impartí este curso de microficción, y ahora poderlos conocer aquí en la universidad en persona, pues es un gusto. No hay como la presencialidad, sin duda, ¿verdad? Aunque la virtualidad nos permite hacer muchas cosas, pero realmente que ese contacto, ese verse cara a cara, sentirse incluso, ¿no? Porque somos seres de energía también, y transmitir esa energía en una clase ha de ser muy interesante. Sí, y liberador también, porque estar frente a una pantalla, pues te detienes, te contienes, ¿no? Pero pues ya en persona puedes fluir mejor. ¿Cómo ve el desarrollo de la literatura en Centroamérica? Pues yo más bien he aprendido muchísimo de los colegas de esta maestría en literatura centroamericana. Ellos, por ejemplo, me enseñaron a Óscar Acosta, a Froilán Turcios, en fin, yo más bien he ido aprendiendo gracias a ellos, ¿no? En México conocemos de literatura centroamericana, pero sobre todo en cuanto a novela. Creo que nos falta más conocer respecto a microficción, pero creo que pues ahí va avanzando el proceso, ¿no? El género de la microficción justo ha tenido sus propios procesos en distintos países. Por eso yo decía al inicio que es algo que existe desde hace mucho tiempo, pero antes no se le daba el nombre ni el estudio, ¿no? Entonces que la maestría en literatura centroamericana pues le dé ciertos espacios a la microficción también va siendo algo bueno, algo que va alumbrando el camino. Claro. ¿Cuál ha sido, digamos, ese consejo valedero para quienes están realizando su tesis? ¿Qué les ha comentado? Primero es mucha disciplina, porque la creación de una tesis puede ser algo fastidioso, aunque empezamos al inicio con ánimo porque es el tema que elegimos, pero ya a la semana quizás ya nos cansamos y queremos aventar todo, ¿no? Entonces, siempre con una disciplina que aunque sean 10 minutos, pero diarios de verdad, porque si no lo sueltas el tema, sueltas el trabajo, y cuando regresas cuesta el doble, ¿no?
Y si otra vez lo vuelves a hacer, después te va a regresar, te va a costar el triple, ¿no? Entonces, sobre todo, mis consejos van en torno a la disciplina, pero también una búsqueda de la teoría. Creo que, bueno, es que a mí en lo personal me gusta mucho la teoría literaria, y sea el tema que sea microficción, sea novela, sea poesía, ya hay una teoría hecha que es necesario revisarla, ¿no? Y otro asunto también es siempre la honestidad de decir hasta dónde es mi palabra y hasta dónde es la voz de otros escritores, ¿no? También es muy fastidioso aprender a citar, aprender a hacer bibliografía, pero sobre todo en México hemos tenido ciertos problemas con eso, entonces ahora sí creo que lo más importante es que sepamos decir aquí comienza la voz del autor y aquí termina y ahora empieza mi voz, ¿no? Eso es muy importante. Claro, claro, respetar, ¿no? El trabajo que hacen otros porque también les ha costado, ¿no? Sí. En Honduras no existe, digamos, un auge en la escritura, aunque hay ya varios ejercicios e históricamente han existido muy buenos escritores en todos los géneros. ¿Cómo diría usted que se puede ir desarrollando e ir generando en la población, en los lectores, esas ganas de leer? Es que algo que tiene mucho peso y que a veces no volteamos a ver son las editoriales. Las editoriales tienen mucha injerencia en qué es lo que vamos a leer, ¿no? Porque entramos a una librería y vemos una mesa de novedades, pero ¿quién decide lo que está en esa mesa de novedades, ¿no? Podemos pensar en los grandes monstruos que son algunas editoriales como Planeta, que incluso se han comido a editoriales más pequeñas, pero claro, una editorial como Planeta sabe que vas a llegar a una librería y vas a ir a buscar los libros, o de Alfaguara, por ejemplo. Entonces, creo, sí me gustaría como dejar muy claro que las editoriales no solamente tienen un trabajo de vender libros, sino también de cómo dar a leer y qué dar a leer, ¿no? Algunos escritores, por ejemplo, Augusto Monterroso publicó su primer libro, que se llama Obras completas y otros cuentos, en una edición universitaria en México, en la UNAM, y no tuvo ningún éxito, porque a veces las ediciones universitarias no pueden tener abarcar tanto alcance. Pero después el mismo libro se vendió en una editorial de los años 60 que se llamaba Joaquín Mortiz, y ese editorial sí hizo que el libro se conociera mucho, ¿no? Que sea un referente, este libro de Monterroso. Y ahí está claro como las editoriales tienen que trabajar mucho no solo en la venta, sino también en encontrar al mejor autor, etcétera. Claro, no estar pensando solo también en números, sino que también en la calidad, ¿no? de lo que se está escribiendo. Exacto. ¿Y qué tanto se puede ir en este mercadeo, ir considerando la voz de quienes están leyendo? Creo que ahí también ayuda mucho las redes sociales. Pienso pues más en los jóvenes que están más inmersos en las redes sociales y van a enterarse de más cosas por ese medio, ¿no? Pero ahí también estoy hablando de un fenómeno algo nuevo para mí, que son los booktubers, que es entrar a YouTube y conocer cómo se recomienda cierto libro en voces de jóvenes y además de manera muy rápida, muy espontánea, no sé cómo lo logran, muy coloquial. Y parece mentira, pero eso ayuda mucho más a que se conozca un libro que quizás un texto académico de 20 páginas. Que aunque esté muy bien estructurado, ¿no? Sí. Y muy bien sustentado, no tiene ese impacto, sobre todo en los más jóvenes. Exacto. Interesante está investigar más sobre el efecto que está teniendo esto de las redes, ¿no? En la población en general. Sí, exacto. También existe el fenómeno de fanfiction, que ocurre con ciertos autores que ya terminaron no sé, por ejemplo, una saga policíaca y ahora los fans son los que se encargan de continuar la historia, tanto en videos, en historias de Instagram, y eso hace que el autor mismo, pues entonces quiera sacar mejor otra serie, ¿no? Y vea como la línea, ¿no? De interés de quienes lo están leyendo. Qué interesante está esa interacción que
Siempre ha habido esta interacción, pero digamos que no llegaba al autor de forma tan rápida, ¿no? Antes había que esperar a que se publicara, se hiciera la presentación del libro, ir a esa presentación del libro y hacer como esta retroalimentación. Sí, claro, que saliera una reseña en el periódico, ¿no? Eran las secciones importantes, importantes para mí, las de reseña en algún periódico, pero ahora pues no, ahora si alguien que es especialista en esto de booktubers lo puede dar a conocer, pues qué mejor. Adelante. Laura, hemos llegado al final con esta entrevista. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por trabajar en este tema literario en Honduras y pues enhorabuena y a continuar con esta relación tan bonita. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes les invito a continuar en sintonía de su programa Diálogos entre Libros. Vamos a conocer algo sobre esas investigaciones que se están desarrollando en la máxima casa de estudios. Veamos. Recientemente, la Universidad Autónoma anunció que nuevas investigaciones fueron publicadas en Scopus en este 2023. Se compartieron 34 artículos que suman a los 33 publicados en el primer trimestre del año, alcanzando 67 artículos de la UNA en el portal Scopus. Los trabajos pertenecen a distintas áreas del conocimiento, entre ellas microbiología, medicina, química y farmacia, psicología, ingeniería agroindustrial, economía, ciencias médicas, matemáticas, física, biología, ciencias de la cultura física, ingeniería eléctrica y ciencias de la tierra. Algunas de las investigaciones abordan temas relacionados con las enfermedades infecciosas, los efectos en la salud por el uso de desinfectantes durante la pandemia, los criterios de calidad en un laboratorio de ensayos no clínicos en Honduras, análisis de riesgo y vulnerabilidad al cambio climático, y ejercicios físicos para mejorar las capacidades coordinativas en futbolistas. Interesante trabajo de investigación. Cabe mencionar que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras está teniendo más desarrollo de investigación a lo largo de sus actividades. Y por supuesto, el campo de la literatura es de suma importancia para la máxima casa de estudios. Ahora les dejamos con el siguiente consejo. Hoy queremos hablarte sobre la lectura diagonal. Es una de las mejores técnicas para leer de manera muy rápida un texto, sacando del mismo el contenido que se quiere mantener como información adicional. Consiste en pasar la mirada desde la parte superior izquierda, donde comienza la página, hasta la parte inferior derecha, donde termina, haciendo un movimiento de zigzag con la mirada. El lector captará la mayor cantidad de datos en el entretanto. Con esto finalizamos su programa Diálogos entre Libros, no sin antes recomendarles que visiten la librería universitaria, ya que pueden encontrar tanto sus libros de texto para cada una de las asignaturas que cursan, como también esas obras literarias que van a permitir viajar a otros mundos, otros lugares y otras épocas. Hasta la próxima.